Transformados es el tema de esta mañana. Y podríamos decir transformados y transformándonos. El apóstol Pablo ha estado escribiendo a la iglesia de Colosas respecto a la nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido transformados, hemos resucitado a una nueva vida. Y bueno, debemos de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Después de esto, dice, vamos a leer Colosenses 3, del 5 en adelante. Él dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el entendimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Bueno, cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, del agua porque somos bautizados, y del Espíritu porque el Espíritu Santo que viene a nuestra vida da vida a nuestro espíritu. Juan capítulo 1, párrafo 5 dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo dijo a Nicodemo. Bueno, esa es la realidad. Hemos nacido a una nueva vida. Somos nuevos, somos nuevas criaturas. Dios ha hecho el cambio, lo ha obrado. Es un milagro espiritual. Pero ahora toca lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué nos corresponde? Hay veces que las personas se sorprenden de que se les dice, para que seas salvo lo que tienes que hacer es creer en Jesús como Salvador. De una manera más simple, se puede ampliar arrepentimiento de pecados y otras cosas. Y dicen, bueno, ¿eso es todo? Ok, eso es todo para que Dios te cambie. Pero una vez que te ha cambiado, tienes que vivir en esa vida nueva. Y ahí es donde el Señor nos pide lo que aquí dice Pablo a los colosenses: hacer morir lo terrenal en vosotros. Y habla de una serie de cosas. No se trata de todo lo terrenal, sino lo que nos perjudica para el buen crecimiento de la vida cristiana. Dice Pablo, vosotros anduvisteis en otro tiempo en esas prácticas. Ahora Cristo se las ha quitado. Pero ustedes, nosotros las tenemos que hacer morir. ¿Por qué si Cristo nos las quitó, nosotros tenemos que hacerlas morir? Bueno, aunque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, seguimos teniendo carne. La Biblia nos lo recuerda vez tras vez, en una y en otra carta, los apóstoles nos lo dicen. Muchas veces el cristiano cree, el Señor ya me cambió y ya, soy nueva criatura, y no se preocupa. Sí, debemos preocuparnos cómo vivimos esta vida. En esta ocasión Pablo les dice a los colosenses, haced morir las obras de la carne, refiriéndose a algunas cosas perjudiciales para el buen crecimiento espiritual. Bueno, en tu vida se presentan y se van a presentar cosas, malos deseos, tentación, oportunidad de fornicación, pasiones desordenadas, avaricia, querer codiciar las cosas materiales. ¿De qué manera podemos hacer morir estas cosas? Ignorándolas. Pablo, al dar la misma enseñanza a la iglesia de Éfeso, les dice lo siguiente, Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si lees este pasaje, los anteriores, vas a ver que casi le dice con las mismas palabras a los efesios que hay que dejar las cosas de la carne. Y como Pablo les enfoca diciéndoles, hay que renovar el espíritu de nuestra mente. Ahí está lo que nos toca a nosotros, hacer morir las obras de la carne. Una cosa es lo que Dios obra en nuestro espíritu, pero otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra mente, en nuestra psique, en nuestra forma de pensar, en nuestros afectos.
Tenemos que hacer morir estas cosas cuando se presentan. Ya no tenemos las prácticas pecaminosas, pero puede venir el pensamiento de hacer algo que antes hacíamos. Y bueno, a veces que el cristiano cae de esa manera. El apóstol Santiago nos advierte contra ello. En su carta, capítulo 1, dice así, párrafo 14. Primeramente nos dice, no digas que Dios te tienta, Dios no tienta a nadie. Pero cada uno, eso sí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago nos desmenuza el proceso. Esto es muy importante, porque a veces el cristiano, después de caer, de fallar en cualquier pecado, me he encontrado con cristianos que luego tienen problemas, buscan asesoría, consejo, apoyo, y ¿qué pasó? Fornicaron, adulteraron. Pues es que se dieron las cosas. Yo con frecuencia tengo que decir a las personas, como psicólogo, no te puedo aceptar esa respuesta. Es que la química, es que no sé qué pasó, es que la mala vibra. Esos son pretextos para no enfrentar las cosas que son. Santiago le llama concupiscencia de la carne. Es decir, tenemos una naturaleza caída. La carne no se nos quita cuando nacemos de nuevo. Nacemos del espíritu. Seguimos teniendo espíritu, alma y cuerpo. Antes nuestro espíritu estaba muerto por el pecado, ahora está vivo, pero seguimos teniendo carne. Y el Señor Jesús fue claro al advertir, el espíritu y la carne se oponen para que no hagas lo que Dios quiere. Entonces tenemos que velar, orar. Bueno, tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Dice que Pablo lo ilustra así a los Romanos 13:14, la labor que tenemos que hacer. A la hora de despojarnos de estas cosas pasadas, ahora tenemos que revestirnos de cosas nuevas. Dice, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No te prepares para satisfacer la carne de antemano. Hay cosas que cuando se presentan tenemos que rechazarlas. Dicen por ahí que nadie puede ser criticado de que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Pero sí es criticable que tú le dejes a un pájaro que anide en tu cabeza. Así es el pecado, como nos lo describe Santiago. La ira de Dios está sobre quienes practican estas cosas, lo dice Pablo a los colosenses. Es algo muy real. Una cosa es que Dios nos ame. Dios nos amó tanto que buscó rescatar nuestras vidas a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Quiere nuestra salvación, quiere compartir la vida, la eternidad con nosotros. Ok, ahí está. El que cree en Él, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está sobre los que practican estas cosas que Pablo ha mencionado. Por eso sigue exhortando el apóstol Pablo. Bueno, ha hablado primeramente de esas cosas pudiéramos decir, muy pecaminosas. Ya habló de ellas. Cosas que Dios nos quitó. El Señor las quitó de nuestra vida. Prácticas que hacíamos, ahora ya no. Bueno, pero hay otras cosas tal vez menos pecaminosas, no tan grandes, tal vez no de mucha trascendencia, pero igualmente son pecaminosas. Y Pablo nos exhorta a que nos despojemos de estas cosas. Hay veces que el cristiano dice, pues yo era tremendo, yo era un Juan Charrascado cualquiera, borracho, parrandero y jugador. Bueno, qué bueno que ya no seas, pero hay cosas que todavía el Señor quiere quitar de tu vida. Dice el párrafo 8, dejad ahora también vosotros todas estas cosas, y nos hace una nueva lista: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Bueno, pastor, sí, hay veces que soy un poco enojoncito.
Hay veces que no decimos somos así, somos un poco. O sea, no tanto, ¿verdad? Así, enojón no, un poquito. Peleonero no, pero sí un poquito. Me molestan algunas cosas. Bueno, así que se diga mentiroso no. Pero bueno, a veces una mentirita blanca, usted sabe, pastor, para no ofender a las personas. Bueno, hay que despojarnos también de estas cosas, palabras deshonestas que no son verdades completas, parte de verdad, parte mentira. Bueno, necesitamos dos cosas entonces: despojarnos del viejo hombre y vestir el nuevo hombre. El viejo hombre es aquella forma de vivir viciada, con hechos, círculos que no benefician en nada, que estancan a la persona en todos los aspectos, y renovarse. Esto es algo continuo, permanente, que es para toda nuestra vida. ¿Cómo es este cambio que el Señor opera después de nuestra salvación? Dice la palabra que es conforme a la imagen del que lo creó. Va renovándose hasta el conocimiento pleno. ¿Quién te dio una nueva vida? Dios. Bueno, conforme a la imagen que Dios te dio, Él quiere irte renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros cuando conocemos a Cristo, conocemos muchas cosas. El Espíritu Santo nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio. Pero recordemos lo que Jesús dijo a sus apóstoles en una ocasión. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, y eso es los apóstoles que conocieron a Jesús personalmente 3 años y medio. El Señor trató con ellos, hasta los amonestó en ocasiones. Han aprendido muchas cosas. Han ministrado sanidad, milagros y echado fuera demonios. Bueno, tenían que seguir aprendiendo muchas cosas. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba a punto de irse, les dice: ahorita no pueden sobrellevar lo que necesitan saber. De esta manera, con mayor razón nosotros, hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Cosas que ahorita ya aprendimos, el año pasado eran desconocidas para nosotros, imposibles, eran problemas de entender o aceptar, pero ahora ya las aceptamos. Y así debemos seguir creciendo, dice la palabra, hasta el conocimiento pleno. Bueno, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que percibir lo que Dios quiere. Pablo lo dice a los Corintios en la segunda carta, 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Saber lo que Dios quiere de nosotros es lo que hace posible nuestra transformación. Es como comienza. Tenemos que ver. Hay cosas que sabemos. Pero, por ejemplo, a mí en lo personal me ilustra cosas que ya entendí, que ya acepté. Poder ver, por ejemplo, una película de Jesús, hablando con la samaritana, levantando a la mujer caída acusada de adulterio, hablando pacientemente con Nicodemo. Todas estas cosas, hablando con Jesús ahí en la barca, con sus discípulos. Todas esas cosas que son relaciones humanas, poder contemplar ahí lo que Jesús dijo, me llenan mi corazón de regocijo. Ver esos rasgos de la persona, que son humanos, que Dios quiere de nosotros, verlos encarnados en Jesús. Dios los espera de todos nosotros. Ahí está. Lo hizo Jesús en su carne. Él venció el egoísmo, venció toda tentación, supo controlar las emociones. Ok, es lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dice la palabra, Pablo lo dice así: nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Los espejos de este tiempo de Pablo no eran tan perfectos como los de hoy. Si tú te miras en el espejo, y lo hacemos todos los días, el espejo nos devuelve la imagen de lo que reflejamos, y son fieles,
podemos ver muy bien cómo nos vemos, nos peinamos, nos acomodamos la camisa. Y los espejos de antes eran de metal pulido, de manera que luego se empañaban, había que limpiarlos, pulirlos para que reflejaran de nuevo la imagen, bueno, lo mejor posible, pero no era tanto como los espejos de hoy. Por eso Pablo compara esa percepción de las cosas a través de un espejo con ver la gloria del Señor. No podemos contemplarla en todo lo que es, pero vemos algo, la gloria del Señor. Y ese verlos, ese percibir la gloria del Señor, es el principio de nuestra transformación. No podemos ser transformados en un aspecto si no hemos percibido lo que es la gloria del Señor. El Señor nos la muestra de una y de otra manera. Y es cuando la percibimos, la captamos, la tomamos para nosotros, la incorporamos a nuestros anhelos. Es el inicio de esa transformación. Dios produce el querer como el hacer. El día de hoy, cada vez más hay cristianos que luego dicen y testifican que fueron al cielo. Y todavía hay algunos que fueron una y otra vez, como si fueran al mercado. Así fueron al cielo, una y otra vez. Veía hace poquito una persona que, se atrevió a decir que vio a Jesús y lo vio a los ojos. ¡Ah, qué tremendo! Casi para preguntarle, oye, ¿de qué color eran? Oye, ¿cómo eran sus cejas y sus pestañas? Y te aseguro que si les preguntaras te iba a decir. Lo cierto es que cuando Pablo iba en el camino persiguiendo a los cristianos, el Señor le habló y oír su voz hizo que cayera al suelo. Ver el resplandor de su gloria. No vio a Jesús, nada más oyó una voz, pero una luz tan tremenda de la presencia de Dios lo dejó ciego. Moisés dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y le dijo el Señor, nadie puede ver mi gloria y vivir, pero yo voy a pasar. Cuando haya pasado, yo te voy a esconder ahí en la peña. Y cuando haya pasado vas a poder ver mis espaldas, pero no me vas a poder ver a mí. Es una forma antropomórfica de decir las cosas. Vio Moisés algo de la gloria de Dios, como nosotros podemos ver algo de la gloria de Dios. Lo que te decía, eso de que las personas presuman de que fueron al cielo y vieron a Jesús y no sé cuántas cosas, que a mí me parecen fantasías. Yo soy psicólogo también, yo puedo imaginarlos. Fantasías, ilusiones, alucinaciones, cosas que tienen su explicación. Hay algunas que no son tan condenables, simplemente pude ver, apreciar, el Señor permitió que viera algo, una visión, una imaginación. ¿Qué tiene de malo? Es un fenómeno psicológico. Pero pretender que fuimos al cielo, no, y todavía algunos fueron al infierno. Bueno, alegan experiencias así espirituales. El cristiano no necesita eso. Pablo, ¿y quién es Pablo? Alguien que dijo, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas que no les permitido al hombre conocer, ni platicar, mucho menos. Entonces, como algunas personas dicen que van y vieron y platican que vieron y no sé qué tantas cosas. Bueno, los delirios de la mente. El cristiano no debe necesitar de estas cosas. Es suficiente lo que dice Pablo. Vemos como en un espejo la gloria del Señor. O sea, la vemos parcialmente. En otro pasaje Pablo dice oscuramente, en otra de las cartas, hablando de lo mismo. Eso es suficiente para que seamos transformados, dice aquí Pablo, en la misma imagen de nuestro Dios, por Jesucristo. Comienza todo con un poder percibir, y el apóstol Pedro dice acerca del bautismo, el bautismo que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios. Cuando percibimos las cosas, podemos imaginar a Jesús perdonando, amando. Entonces, yo quiero eso.
Y el Espíritu Santo obra en nosotros una transformación que nos lleva, dice Pablo, de gloria en gloria en la misma imagen que hemos podido percibir. Queremos, y el Espíritu Santo nos transforma, como en un principio queremos el perdón de pecados, la salvación, y nacemos de nuevo. Más adelante el Espíritu Santo nos muestra algo y nosotros decimos, quiero. Entonces el Señor dice, yo también quiero. Sé limpio, sé transformado. Y así somos transformados de gloria en gloria. ¿Hasta qué? Dice la Biblia, hasta el pleno conocimiento. ¿Cuándo será eso? Bueno, ciertamente vamos a morir y todavía teníamos muchas cosas que pudiéramos haber mejorado. Eso es que somos transformados. No necesitamos ir al cielo para ver, y si tú necesitas eso, bueno, pues no va a llegar. Puedes imaginarte, eso sí. Las personas pueden crear cosas como cuando de los sueños. En los sueños nosotros condensamos experiencias, deseos, anhelos y hacemos una película en el sueño. En la vida real, no sueñes. Ahí está la palabra. Espiritualmente el Señor te muestra, el Espíritu Santo te muestra lo que Él quiere de ti. Es a lo que invita el apóstol Pablo. Transformados. Él nos quiere llevar allá. Y invita a las relaciones que tengamos como cristianos unos y otros en esa vida transformada que es cada día. Bueno, es tan hermoso este pasaje, estas cartas del apóstol Pablo. Creo que seguiremos meditando en ella. Mientras tanto, te invito a que nos sigas viendo cada semana y cada 15 días también, los martes, en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.